Un día más tenemos la oportunidad de volver a las lecturas de la misa para poder reflexionar y meditar un poco y que nos ayude en estos días en que todos nos encontramos con una situación un poco difícil, pues para pensar un poquito en Dios. El Evangelio de la misa de hoy es un Evangelio muy rico, muy breve pero muy rico, y que dice así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesucristo, preguntado sobre esta importantísima pregunta, la más importante de todas, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Porque ahí es donde está centrado todo, ahí es donde está en cierto modo consumada toda la sabiduría del Antiguo Testamento, en que otras veces el Señor ha dicho que es la ley y los profetas. Bueno, pues esto es la oración que se llama la Shema. Es una oración que los judíos la han rezado desde hace muchísimo tiempo. Ya en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos 4 y 5, el Señor les da una oración y les dice cómo han de rezarla incluso. Es muy impresionante esta oración que todo el mundo le llama la Shema, Shema Israel. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Eha, que son las primeras palabras que ahora vamos a leer y que voy a leeros del libro del Deuteronomio para que comprendamos mejor qué significa esta oración. Escucha Israel, dice el Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que el Señor ha citado del libro del Deuteronomio. El libro continúa, el del Deuteronomio continúa diciendo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Veis? Es esa idea clara que el Señor quiere grabar en los corazones y en las cabezas de estos judíos, del pueblo, de como el Señor acaba de decirle a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. Y quizás sea una pregunta que nosotros nos podemos preguntar todos: ¿cuán lejos estoy yo del reino de Dios? Ahora que estamos con esta crisis del coronavirus, gente que está padeciendo y gente que incluso está contagiándose o que están enfermos y caen con una enfermedad grave y algunos que incluso mueren. ¿Cuán lejos estoy yo del reino de Dios? Me parece que esto es tremendamente importante. Y yo quería darle vueltas a esta idea de amar a Dios. Pero el Señor ha añadido algo más que lo ha sacado del libro del Levítico capítulo 19, versículo 18. Cuando dice también: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos cosas, ¿veis ese binomio interesantísimo de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que es la fórmula con la cual nosotros resumimos los 10 mandamientos? Y estos 10 mandamientos, ¿acordáis? Repetíamos en el catecismo que aprendimos de memoria, y estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es muy bonito. Y por otro lado yo quería ver que también el Señor nos ha dado una pista
una pista muy interesante al poner estas dos cosas juntas. La primera es clara, y es que Dios es amor. El Dios del Nuevo Testamento, que es exactamente el mismo que del Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento se definió como yo soy el que soy, en el Nuevo Testamento Él se define como yo soy amor. En la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan, tenemos esa expresión, Dios es amor. Es el título de la primera carta que nos escribió el Papa Benedicto XVI. Deus caritas est, Dios es amor. Pero sí, claro, Dios es amor, y cuando en la última cena, ¿sabéis lo que hace? Una de las cosas que le dicen los discípulos, aparte de darles la Eucaristía, aparte de darles el sacramento del orden sacerdotal, les dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amaos los unos a los otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. Es decir, ese amor al prójimo es algo tremendamente importante. Es verdad que el primer mandamiento es amar a Dios, pero es que nosotros tenemos un pequeño truco, que es, sí, yo digo que amo a Dios, pero a lo mejor trato mal a mi hermano. Y eso no puede ser. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 6 me parece que es, dice San Juan, pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Es que el modo de demostrarme que tú de verdad amas a Dios es amando a tu hermano. Si no amas a tu hermano, no me digas que amas a Dios, porque no te puedo creer, no te puedo tomar en serio. Y aquí hay un detalle muy brillante del Papa Francisco, que en su carta exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que escribió hace ya un tiempo, va hablando de todo esto, de la necesidad de la santidad y cómo Dios nos llama a ser santos, y dice pero hay un protocolo. Y en el número 95 de esa carta dice el Papa Francisco, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús vuelve a detenerse en una de las bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente el protocolo sobre el cual seremos juzgados. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Ese es el secreto. Porque luego el Señor les dirá a ellos, venid benditos de mi Padre. Sí, pero ¿por qué? Pues si nosotros no te hemos visto nunca. Sí, pero cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Es que en el prójimo está escondido nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender esta lección de hoy, que es la caridad. San Agustín lo decía de un modo muy, muy certero. El corazón del hombre solo puede amar dos cosas. O ama a Dios, o se ama a sí mismo. Todo lo demás que amemos acaba siempre en esa disyuntiva. Tú y yo, ¿amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos? Esto es una buena pregunta para un examen que hagamos de nuestra conciencia y para poder decirle a Dios, Señor, que yo en esta situación, hay tantas personas que necesitan ayuda, que yo ame a mi prójimo y te ame a ti a través del prójimo, y que no me ame a mí mismo y no me deje llevar por esa actitud egoísta, por esa actitud soberbia y a veces arrogante que hace que me separe de los demás. Pues hasta la próxima y que Dios os bendiga.